Nunca dejes que no puedes lograr algo. Nunca dejes que alguien te diga que no puedes cumplir un sueño. Porque todo en esta vida es posible si tienes el corazón y el coraje para perseguirlo. Y aunque todo tenga un comienzo, aunque el camino sea muy lento o tal vez sea muy largo, no podemos dejarlo ir. Porque sabemos que eso es lo que amamos. Eso es lo que nos apasiona en esta vida. Es algo con lo que soñamos todas las noches, imaginando un futuro increíble. Así que no dejes que nadie te detenga. No dejes que ningún comentario te frene, porque solo tú sabes lo que te has esforzado para conseguir eso que tanto quieres. Solo tú sabes la dedicación y el esfuerzo que te ha costado. Así que no te rindas, no te rindas. No tengas miedo a intentar algo. No tengas miedo a fallar, porque a final de cuentas, la vida es esto. ¿De qué te sirve vivir si no va a ser para perseguir tus sueños? No quiero que estés sentado en una silla a los 70 años, deseando haber hecho eso que soñaste cuando eras más chico, cuando eras joven. No dejes que pase el tiempo, porque el tiempo es nuestro único rival en la vida. Porque cuando algo es suficientemente importante para ti, lo haces incluso cuando las probabilidades de que salga bien no te acompañen. Y si llega a ser así, no te preocupes, trabaja más duro todavía, porque el trabajo duro hace que desaparezcan las arrugas de la mente y del espíritu. Recuerda que un sueño no se hace realidad por arte de magia. Ocupamos sudor, lágrimas y mucha determinación. Porque para tener éxito, tu deseo de alcanzarlo debe ser mayor que tu miedo al fracaso. Y cuando pierdas, no pierdas la lección. No busques errores, busca el remedio. Porque la vida es una aventura, así que atrévete. Tienes que hacer las cosas que crees que no puedes hacer. Pues si te caíste ayer, levántate hoy. Porque siempre te va a parecer imposible hasta que lo haces. No dejes que el miedo se interponga en tu camino. Haz de tu día una obra maestra. No cuentes los días y mejor haz que los días cuenten. Porque el momento es ahora. Así que no te quedes esperando. Y si la oportunidad no llama a tu puerta, tú construye esa puerta. Así que piensa, sueña, crea y atrévete. Tienes que esperar cosas de ti mismo antes de hacerlas. Porque solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos descubren qué tan lejos pueden llegar. Así que lánzate, sin mirar atrás. Esto fue el sendero de la vida. Échale muchas ganas a la vida. Y nos vemos muy, pero muy pronto. Muy bien, un video, un mensaje muy interesante para poder recordarlo, ¿no? Frente a varias situaciones, ¿ok? Chicos, el día de hoy tenemos un tema súper interesante, ¿ya? Vamos a hablar de trabajo. Cuando hablamos de trabajo, hablamos, pues, ¿no? Hablamos, pues, ¿no? De una situación muy importante en cuanto a lo que es esta actividad. Es considerado un valor, ¿no? Un valor, eh, un factor productivo, ¿ya? También es un valor determinante dentro de lo que es estas actividades económicas, ¿no? ¿Ya? A ver, entonces, vamos a presentar un video, ¿ya? Este video nos habla acerca de una teoría propuesta por los agentes o por personajes muy reconocidos acerca de lo que es el trabajo, la teoría del valor trabajo. ¿Ya? Eh, Voy a presentarles un video muy interesante, lo vi hace poquito nada más.
¿ya? Propuesto por la Aula de Economía, ¿no? Vamos a escuchar este video, ¿ya? Este video vamos a hablar acerca de una teoría bastante conocida en economía, que es la teoría del valor trabajo. Nos preguntamos con respecto a esta teoría cuál debe ser el valor de un producto. Entonces, esto fue algo que se han preguntado mucha gente a lo largo de los años, desde los filósofos griegos, por ejemplo, Aristóteles se formuló esta pregunta, luego William Petty se formuló esta pregunta también, Adam Smith y David Ricardo. Recordemos, por ejemplo, las teorías que hablamos del comercio internacional y cuando hablamos de la ventaja absoluta en términos del costo de los bienes, un costo absoluto o un costo relativo, y entonces por eso es que Adam Smith y David Ricardo se preguntaron acerca del valor de los productos, y luego fue Karl Marx quien desarrolló más a fondo la teoría del valor trabajo. Entonces, observemos más o menos por dónde iba el razonamiento de ellos. Pensemos en un bien como una silla. Bueno, ¿qué necesitamos nosotros para producir una silla? Bueno, necesitamos el trabajo de alguien que la elabore, por ejemplo, un carpintero. Necesitamos, por supuesto, madera, porque esta silla es de madera. Y necesitamos una serie de herramientas y alguna maquinaria. Luego, si empezamos a preguntarnos después esta madera, ¿qué se requiere para producir la madera? Bueno, nuevamente necesitamos el trabajo de alguien que vaya a cortar los árboles. Necesitamos, pues obviamente, los árboles en sí mismos. Y algo parecido ocurre para fabricar las herramientas. Se necesita el trabajo de alguien en una fábrica que elabore los martillos, los serruchos, etcétera. Y pues se necesitan también una serie de materiales, por ejemplo, hierro, que se obtiene en minas. Bueno, por supuesto que este es un ejemplo muy simplificado, pero que nos lleva al concepto de que a fin de cuentas, en todos los casos, observamos que se requiere trabajo. Según esta teoría, el trabajo es la fuerza de los hombres que han interactuado en el proceso de producción y en todo bien que se vende, entonces encontramos que se necesita la fuerza de trabajo. ¿Ah? Además, pues estaban los materiales que obtenemos de alguna manera de la naturaleza. Entonces, William Petty llegó y dijo, bueno, la tierra es un don de la naturaleza. Decía que entonces los recursos naturales, el recurso que en economía normalmente llamamos tierra, pues que viene a ser gratis. Y porque es simplemente pues dado en la naturaleza. Y luego Adam Smith y David Ricardo se fundamentaron en esto para elaborar un poco más la teoría del valor trabajo. Recordemos entonces nuevamente en las teorías del comercio internacional, ¿por qué hablamos del costo de los productos? Bueno, es un don de la naturaleza, era de cierta manera gratis, entonces el trabajo es lo que realmente determinaba el costo de los bienes. Por eso es que cuando se habla de que un país exporta un bien e importa otro y se habla del costo, entonces el costo en estos planteamientos de Adam Smith y David Ricardo lo ponemos en términos de horas de trabajo. Y dijimos entonces que fue Karl Marx en su obra El Capital quien elaboró más esta teoría. Entonces, para Adam Smith y David Ricardo, el trabajo es una medida exacta para cuantificar el valor de un bien producido. Entonces el valor era la cantidad de trabajo que uno podía recibir a cambio de una mercancía. Y que los bienes pueden aumentar su valor en el mercado, pero que siempre permanece invariable, o lo que siempre permanece invariable es el trabajo. Eso es lo que decía Adam Smith. David Ricardo partió de estos conceptos y continúa entonces con las teorías de Adam Smith, pero David Ricardo no cree que el trabajo sea invariable y dice entonces que la norma para medir el valor es la cantidad de trabajo empleado en la producción de los bienes. O sea, David Ricardo decía, pues los bienes van a tener entonces diferentes cantidades de trabajo requeridas y que como dijimos, pues son medidas en horas hombre. Karl Marx
considera que la cantidad de trabajo necesaria para producir un bien debe ser proporcional a su valor. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos sillas como estas y esta segunda requiere más elaboración, requiere entonces una mayor que la primera que es más sencilla. Para Marx, el trabajo no es valor por naturaleza, sino que el trabajo produce valor exclusivamente por la organización social en el cual es utilizado. Y entonces una característica del trabajo para Marx es la de poder producir, la de poder crear y poder transformar los recursos. El valor de las mercancías se mide entonces por el número total de horas de trabajo indiferenciadas y socialmente necesarias empleadas en la producción. Y subrayamos este tema de socialmente porque para Marx había una diferencia con respecto a Adam Smith y David Ricardo. Marx decía que el valor no es determinado por el tiempo en que una cosa ha sido producida, sino que está determinada por el mínimo tiempo en que puede ser producida y que este mínimo tiempo es establecido entonces por la competencia. Entonces, ¿en qué consiste esto? Supongamos que un trabajador puede elaborar esta silla en 10 horas, pero hay un segundo trabajador que lo puede hacer en 6. Entonces hay uno de estos trabajadores que es más eficiente que el otro. Entonces, la competencia va a hacer pues que el segundo trabajador sea el que imponga ese tiempo mínimo y que por lo tanto establezca esa norma y que ese va a ser entonces el parámetro que va a determinar el valor de la silla. Así entonces Marx no negaba la influencia de la oferta y la demanda del mercado, especialmente a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo consideraba que lo principal que determinaba la dinámica y estructura del valor era el trabajo. Por ejemplo, dice Karl Marx, los diamantes son de muy rara ocurrencia en la superficie de la Tierra y por lo tanto sus costos de descubrimiento en promedio requieren una gran cantidad de tiempo de trabajo. Si pudiéramos tener éxito en un pequeño gasto de trabajo en la conversión de carbón en diamantes, su valor podría caer por debajo del de los ladrillos, porque entonces esos diamantes estarían en función de la cantidad de trabajo necesario. Así entonces, con el tiempo, nuestra sociedad va sofisticándose y entonces aparecen algunas críticas a la teoría del valor trabajo. Por ejemplo, podemos tener una computadora, una producción que en la actualidad es altamente automatizada y entonces la cantidad de horas hombre tal vez son pocas a pesar de que el producto es más caro. Por ejemplo, podemos tener bienes como el vino, que se añejan durante mucho tiempo, adquiere un valor más alto sin que propiamente implique el trabajo de una persona. O podemos tener una obra de arte que puede tener un valor muy alto y que tal vez no esté relacionado con la cantidad de trabajo. Así entonces la teoría del valor trabajo ha recibido algunas críticas, aunque también muchos economistas continúan defendiéndola e incluso algunos economistas continúan tratando de obtener evidencias empíricas, o sea, datos que muestren su validez. Le invito a visitar mi página www. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Podremos defender entonces la teoría del valor trabajo propuestas por estos representantes? ¿O de repente hacemos las mismas críticas, ¿no? Anteriores, ¿no? ¿No? De acuerdo al tiempo o de acuerdo a la cantidad o de acuerdo a la calidad del producto, ¿no? Ya la teoría del trabajo en realidad se establece, pues, ¿no? De diferente forma, ¿no? La teoría del valor trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de darnos cuenta, ¿no? Hay varias teorías que nos hablan acerca de lo que es el trabajo, ¿ya? Eh, importante, importante destacar, chicos, esta teoría, ¿no? Podríamos nosotros proponerla, ¿no? Lo que es el trabajo, ¿no? Bien, ahora. Ajá.
A ver. Listo, ahora vamos a presentar la diapositiva del tema. Ah, también, ¿ah? También, como lo dice mi amigo Guaraca, eh, pero mi amiga Guaraca Mariluz, ¿no? Que nos propone el término de que faltaría agregar también el costo de los materiales primarios, ¿no? También tendríamos que agregarle ese costo, ¿no? El valor, ¿no? Que se le agrega el valor del producto, ¿no? ¿No? Que se le dé agregar al valor del producto. Entonces hay varias cosas, varios términos que necesitamos reconocer en cuanto a lo que es el valor trabajo, ¿no? A ver, compartimos. Ya está. A ver. ¿No? Muy bien. El curso es economía y el tema del día de hoy es el trabajo. Acerca también del trabajo, no el valor trabajo, sino el trabajo en sí. Trabajo, tanto si se tiene como si se necesita o se depende de otros para lograrlo, el trabajo es esencial para nuestro bienestar. El trabajo da sentido y dignidad a la vida. El trabajo nos brinda humanidad. Alrededor de 200 millones de personas necesitan trabajo. Millones más tienen trabajo, pero viven en la pobreza. Cientos de millones carecen de derechos laborales básicos para gozar de una vida saludable y segura. La Organización Internacional del Trabajo es el organismo de Naciones Unidas relacionado con el mundo laboral. Se fundó con la convicción de que la justicia social es esencial para lograr una paz universal y duradera. La OIT promueve el trabajo decente para todos, siguiendo un programa que fomenta la justicia laboral y social. La OIT se fundó en 1919, como parte del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de velar por la justicia social de los trabajadores. Pasó a ser un organismo especializado de Naciones Unidas al fundarse la ONU tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy posee 187 países miembros, cifra que sigue aumentando. La OIT recibió el Premio Nobel de la Paz en 1969 y hoy es reconocida como la autoridad mundial en materia de trabajo, lo cual se ha demostrado en momentos clave de la historia. La sede de la OIT está en Ginebra y posee más de 40 oficinas en todo el mundo. Es la única organización internacional en la que gobiernos, patronales y trabajadores tienen la misma voz y voto. Ellos colaboran para elaborar normas y políticas laborales que repercuten en la economía mundial actual. Bajo el liderazgo del director general, la Secretaría realiza estudios y análisis de datos sobre el trabajo en el mundo y apoya la labor de los miembros y mandantes. La organización celebra cada mes de junio su Conferencia Internacional del Trabajo, en la que se debaten y adoptan normas del trabajo. Un órgano ejecutivo, llamado Consejo de Administración, se reúne 3 veces por año. La OIT asesora sobre el terreno a gobiernos y colabora en proyectos a nivel nacional para prestar asistencia en la aplicación de normas y políticas mediante actividades de capacitación, formación e investigación. En 2008, la OIT aprobó una declaración sobre justicia social para lograr una globalización equitativa y afrontar la crisis económica internacional. Hizo del trabajo decente el elemento esencial de su política y estableció un programa para promoverlo. El programa de trabajo decente tiene 4 objetivos estratégicos: fomentar las oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social, fortalecer la actividad tripartita y el diálogo social, y garantizar los principios y los derechos laborales fundamentales.
El trabajo decente es el objetivo número 8 de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible y forma parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Programa de Trabajo Decente de la OIT contribuye sustancialmente a la paz y seguridad, al crecimiento económico sostenible y a la dignidad humana. Globalización, tecnologías innovadoras, aumento de la desigualdad. El mundo del trabajo evoluciona a un ritmo más rápido que nunca. La OIT analiza el futuro del trabajo sobre la base de casi 100 años de conocimientos, experiencia y logros. From the ILO we come to this with a mandate. And our mandate in the end is to promote social justice in the world. And that's the best way to keep our world peaceful. El presidente de la OIT hasta el momento es Guy Ryder, ¿ya? Se sigue, ¿no? Analizando esa dificultad que tiene, pues, ¿no? Este órgano tan importante en la protección de lo que es los derechos laborales, ¿no? ¿Ya? ¿De dónde proviene esta palabra? Oye, el tema del trabajo es un tema amplio, es un tema amplio en realidad. Vamos a ir analizando cada uno de esos puntos y sobre todo resaltar los más importantes que se unen en esta teoría, ¿ya? ¿Qué significa la palabra trabajo? La palabra trabajo proviene del latín tripalium. ¿Qué significa tripalium, profesor? Significa 3 palos. Amarraban a los esclavos bajo 3 palos, bueno, entre 3 palos, para poder castigarlos, ¿no? Era un instrumento de castigo que utilizaban para poder enseñarle o demostrarle el poderío, la fuerza que tenían los amos sobre los esclavos, ¿no? Después lo utilizaron con los reos y los presos y todo lo demás, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué entendemos por lo que es el trabajo? El trabajo, chicos, es una actividad. ¿Ya? Es una actividad. Esta actividad es se expresa de manera física o mental, mejor dicho, ¿no? Física y o mental, que realiza el ser humano, ¿ya? Pero de una manera consciente, ¿no? Considerada dentro de lo que es el conocimiento, la experiencia, ¿no? Y la forma de cómo poder participar, ¿no? Para poder generar los bienes y servicios necesarios que permitan, ¿no? Realizar la satisfacción de las necesidades humanas, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, cuando reconocemos a lo que es el trabajo, ¿no? Siempre debemos destacar al trabajo como una actividad, ¿ya? Una actividad realizada por ¿quién? Realizada por el hombre, ¿ya? Esta actividad realizada por el hombre tiene objetivos muy claros. La elaboración de los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las personas. Características del trabajo. Tenemos que conocer que dentro de las características que tiene el trabajo implica lo primero, persigue un fin económico. ¿Cuál es el fin económico del trabajo? El fin económico del trabajo se manifiesta en lo que tiene que hacer para poder alcanzar la mayor satisfacción. ¿Cuál es? La creación de bienes y servicios. Como factor productivo, ¿no? Como factor productivo, su objetivo es crear el producto necesario. Al igual que la naturaleza, el capital y la empresa también tienen que buscar la producción, la creación de los bienes y servicios. Fin económico. ¿Ya? Es un factor originario, sí, es un factor productivo originario propio de la naturaleza humana. Es activo, claro, porque el hombre realiza sus actividades, ¿no? sobre la naturaleza, ¿no? Es penoso,
Bueno, siempre reconocer que el trabajo genera cansancio, genera fatiga, es peligroso en ciertos momentos, ¿no? Atenta contra la salud de las personas también, ¿no? Es dignificante, el trabajo es dignificante. ¿Y por qué, profesor? Porque todo trabajo determina como un valor también social que ayuda a reconocer a la persona como un ser social. Su retribución es el salario. La retribución a toda actividad laboral es a través del salario. Hay tipos de salario que en breve lo vamos a analizar. Es obligatorio. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que es un deber también. O sea que el trabajo es un derecho, pero también es un deber. Y un deber de las personas que implica responsabilidad. ¿Ya? Responsabilidad. Entonces, esas son las características del trabajo. No te preocupes, si de repente ves que estoy avanzando rápidamente las diapositivas, no hay problema. ¿Por qué? Porque ya la diapositiva está colgada en la página del intranet de nuestra institución. Ya lo puedes bajar y puedes utilizar esta herramienta como una base para tus estudios. ¿Ya? Clasifiquemos el trabajo. Para poder clasificar el trabajo, nosotros necesitamos considerar pues ciertos tipos de cualidades. Por ejemplo, según el predominio de las aptitudes, ojo, aptitud es la capacidad, tanto física como mental que tiene la persona. Entonces, ¿qué es lo que más predomina en el trabajo? Tenemos al trabajo manual, que en este caso predomina el empleo de las manos. Por ejemplo, el trabajo de un albañil, de un obrero, el trabajo de un trabajador, de un personal de limpieza, ¿no? El trabajo de un futbolista que también, ¿no? Implica mucho ejercicio. El trabajo de un estibador, ¿ya? Ese es el trabajo manual. El trabajo manual predomina la aptitud o capacidad física que tiene la persona. El trabajo intelectual. En el trabajo intelectual es una actividad que predomina los conocimientos, la labor mental que tienen las personas, ¿ya? Un contador, un profesor, un científico, ¿no? El administrador, el ingeniero, el arquitecto, no son personas que elaboran esencialmente con la actividad intelectual. Entonces, profesor, o sea que usted su trabajo mayormente es intelectual. Sí, principalmente, predominantemente es el intelectual. ¿Ya? Ahora, ok, listo. Según la responsabilidad que tenemos en la empresa, dentro de la empresa, la responsabilidad, vamos a ver. Trabajo director. El trabajo director es un trabajo que realizan las personas, ¿no? En lo que es la labor de dirección, organización y gestión empresarial. Él se encarga de dirigir, de gestionar, de guiar, de mandar a un personal. Por ejemplo, el trabajo de un gerente, el jefe, ¿no? El presidente, ¿no? Los administradores, ¿ya? Son labores esenciales dentro de la empresa, ¿no? ¿Ok? Mientras que el trabajo ejecutor es un trabajo en el cual lo realizan las personas subordinadas, ¿no? Que obedecen, que cumplen las órdenes de su director. Un profesor, la secretaria, el empleado, son labores realizadas, pues, no de manera ejecutora, ¿no? Un vendedor, por ejemplo, ¿no? O sea que, profesor, usted su labor, o sea, su responsabilidad en la empresa, en APU, es ejecutor. Así es, yo soy el ejecutor y los coordinadores generales, ellos son los trabajadores directores, en este caso, ¿no? ¿Ya? Pero, profesor, ¿existen trabajos en los cuales usted es director de su mismo labor? Ah, bueno, son los independientes. Puedo ser director, puedo ser ejecutor en cualquier momento, ¿no? Pero en este caso, cuando dirijo, tengo que realizar la dirección y la guía hacia un personal.
El trabajo según la condición del trabajador. Según en qué condición se encuentra el trabajador. Soy dependiente si en caso mi trabajo está sujeto a la labor empresarial. ¿Ya? No, todavía no, hija. Falta poco ya. No, mami, todavía, falta un poco. ¿Ya? Falta poquito más. ¿Ya? Ahora, a ver, entonces, el trabajador dependiente es aquella persona que labora para alguien, que trabaja para alguien, está sujeto a las decisiones de alguien, de una empresa o de una persona, ¿ya? Está sujeto a un reglamento, está sujeto a un horario de trabajo, está sujeto a una remuneración, un lugar de trabajo. Claro, en estos casos nosotros, yo ahorita, por ejemplo, por el tema, por la coyuntura, estamos trabajando así, de esa manera. Pero si no estuviese esto, cosa que el próximo año de repente puede volver a esta situación, nosotros vamos a volver a las empresas a tener que ir a trabajar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es un trabajo dependiente. Asalariado también le llaman, ¿no? Trabajador asalariado. Mientras que el trabajo independiente es un trabajo que realiza una persona de manera autónoma, libre, ¿no? Trabajador libre. Y puede elaborar de manera particular en una empresa o varias empresas, pero de manera libre. O sea, yo puedo brindarle un servicio a una empresa, ¿no? Por ejemplo, mira, ahí está, ¿no? El contador en su propio estudio contable, cuando realizo mis labores sociales o labores de manera independiente, ¿no? Entonces, de esa manera, pues no tenemos nuestra actividad, ¿ya? Por ejemplo, un empresario es un trabajador independiente, ¿ya? Por ejemplo, si yo realizo mis labores, yo también tengo un trabajo independiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi empresa, mi pequeña empresa, Teoma, ¿no? Es una actividad independiente que realizo, ¿no? En cambio, para trabajar con APU, realizo, pues no, un trabajo dependiente. O sea, profe, ¿usted puede realizar dos tipos de labores? Claro. Soy independiente si es que realizo mis labores por mí mismo. Tengo un pequeño negocio, soy independiente. Soy dependiente cuando realizo mis dictados en las academias o colegios, ¿no? ¿Ya? Según la especialización, mira, ve, ¿qué tan especializado me puedo encontrar? Simple, si es que no necesito de prepararme, si es que no necesito de estudiar, no necesito experiencia. Un trabajador guardián, un trabajador de limpieza, un volantero, un vendedor ambulante, un taxista en su propio automóvil, no es un trabajo simple. Mientras que un trabajador calificado realiza una especialización, un estudio para poder ejercerlo. Los médicos, ¿no? Los ingenieros, los contadores, los profesores, ¿ya? Tienen sus actividades laborales, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a generar dentro de esta actividad laboral. 4 tipos de clasificaciones. Según la aptitud, manual intelectual. Según la responsabilidad que tengo en la empresa, director, ejecutor. Según la condición del trabajador, soy libre o asalariado, independiente o dependiente. Y según mi especialización, hago un trabajo simple si que soy cargador o estibador, el obrero de repente, o un trabajo calificado si necesito de una especialización, un estudio, no una preparación. ¿Ok? Son las clases de trabajo. Punto. Siguiente dato, siguiente información, los sistemas de trabajo, o llamado también sistemas laborales. Recuerda que cuando hablamos de los sistemas laborales tenemos que hablar acerca de la historia, cómo surge, ¿no?, el trabajo, cómo se determina el trabajo.
El trabajo surgió en la edad antigua, cuando hablamos de trabajo, porque antes existía la actividad cotidiana, las actividades, las labores que tenían las personas para poder realizar, no obtener sus propios recursos. El hombre trabajaba sus tierras y empezaba a hacer sus actividades cotidianas, ¿ya? El hombre antiguo. Recién cuando se empezó a hablar acerca del trabajo, se utilizó en la edad antigua con la etapa del esclavismo. ¿Ya? Era el más antiguo y estaba basado en la violencia que existía sobre aquellas personas que no tenían ningún tipo de derecho, a las cuales le llamaron esclavos. Los trabajadores eran los esclavos, no tenían ningún tipo de derecho, ni siquiera el derecho a la vida, eran tratados como animales. El amo era el dueño de la vida y de la producción del esclavo. Era mucho abuso, muchísima violencia. Pero el esclavo definitivamente tenía que liberarse para poder formar parte de un nuevo grupo. Buscar derechos individuales. Bueno, ok, servilismo. Solamente los derechos individuales. Sí, puedo vivir en un hogar, con una familia, puedo tener derecho a familia, puedo ser respetado en mi propia vida individual, ¿no? Claro, tenía algunos derechos. Eso es en clase, hija. Clase. Vamos, clase. El servilismo, característico de la Edad Media, la época del feudalismo económico. ¿Ya? ¿Me esperan un segundito, por favor? ¿Ya? En la época del feudalismo aparecieron ya los derechos individuales, los derechos de la persona, derecho a la vida, derecho a tener una libertad familiar del feudalismo, ¿no? El trabajador era conocido como el siervo. ¿Tenía algunos derechos? Sí, como los dije ya anteriormente. El señor feudal era el dueño solo de la producción del trabajador, más no de su vida. Sí, se abusaba, se trabajaba de más, trabajaban varias horas, eran tratados muy duro. Entonces, los siervos como que dijeron, no, esto no está yendo bien. Claro, tengo derecho a la vida, pero están abusando de mi exigencia. Y entonces eso es necesario liberarse. Para eso dijeron, mejor nos liberamos del todo y escogemos nuestra propia actividad. Formaron gremios y empezaron a practicar. El sistema gremial aparece con el surgimiento de las ciudades formadas por los siervos libres. Los gremios eran agrupaciones de trabajadores que practicaban un mismo oficio a través de tres formas. Los aprendices, que eran las personas, los jóvenes, que estaban preparándose para poder trabajar. Se preparaban, no estudiaban. Los oficiales, aquellos que ya culminaban con su etapa de preparación y ya podían realizar su trabajo cotidiano. Y los maestros, aquellas personas adultas que enseñaban a los aprendices a realizar sus actividades laborales. Pero se separaban en grupos. Los gremios de agricultores, los gremios de los pescadores, los soldados, los militares, mejor dicho, y empezaban a agruparse, ¿no? Aquí le llamaban la división social del trabajo. Una división muy importante para poder empezar a prepararse a realizar actividades laborales. Hasta que esa preparación trajo consigo un nuevo sistema, ¿ya? El sistema del contrato individual. Esto surgió durante la etapa de la Revolución Francesa, cuando los trabajadores por fin consiguieron, ¿no?, su libertad de poder elegir individualmente el trabajo que deseaban, pero a través de una preparación óptima,
Lo que pasa es que en Francia antes el Estado dominaba el trabajo de las personas. No había libertad para poder elegir lo que uno quería. Entonces, tenemos que buscar esa libertad. Pero esa libertad se basa en el derecho de que toda persona puede ejercer libremente su profesión. El contrato se realizaba de manera directa entre el trabajador y el empresario. El empresario tenía cierto poder económico y por lo tanto explotaba también al trabajador. Pero decía, acá tienes que aprender. Vas a un bajo ingreso, ¿no? Era lo que ahora nosotros conocemos, ¿ya? Hasta que de un momento a otro los derechos sociales, laborales empezaron a surgir. Los conflictos sociales del siglo XIX, ¿no? Empezaron a ahondar aún más este sistema de derechos laborales, ¿no? Y se formaron los sindicatos como parte del sistema de contrato colectivo, ¿ya? Los sindicatos eran instituciones que defendían al trabajador, ¿no? A través de una intervención estatal como ente regulador y conciliador, ¿no? Buscaban siempre la armonía entre los empresarios y los trabajadores, haciendo valer los derechos laborales. Estúdialos, está en la Constitución Política del Perú también. ¿Ya? Entonces, así surgió el sistema o los sistemas laborales. ¿Ya? Siguiente punto. La división del trabajo. Cuando hablamos de la división del trabajo, estamos hablando de una distribución adecuada de las diferentes actividades que se realizaban dentro de la producción. Y eso con la finalidad de poder tratar de encontrar un adecuado rendimiento. ¿Ya? ¿Qué hicieron? Dividieron el trabajo de dos formas diferentes: por ocupación, profesión, y por especialización, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar yo? Yo, por ejemplo, mi ocupación es ser docente. Muchos son docentes acá. Pero, ¿cuál es mi especialidad? La economía. Ah, mira, con la especialidad yo voy a mejorar más mi rendimiento en base a lo que yo tengo más experiencia. Lo propuso David Ricardo en su teoría del trabajo. ¿Qué ventajas encontramos en esta actividad? La especialización del trabajador, el rendimiento, incrementa el rendimiento, mejora la calidad de los productos que elabora, que tienen. Obviamente, yo al especializarme aún más en el curso de economía, lo hago más especial y lo hago de una mejor calidad. Siempre trato de esforzarme al máximo para poder alcanzar dicho objetivo. Ahorra tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, el año pasado no teníamos ni siquiera una diapositiva. Tenía mis diapositivas pequeñas, fáciles de poder reconocer, ya, pero, ¿no? Ahora que tengo mejores diapositivas, esto me va a ahorrar más tiempo después, ¿no? Y el esfuerzo de poder presentar un buen trabajo, ¿no? Y por último, esto reduce los costos de producción, los gastos productivos, y va a tratar de incrementar los beneficios, las ganancias, las riquezas de este tipo de actividad. ¿Ok? Desventajas. Ah, es que no todo es color de rosa, pues siempre hay algo negativo. ¿Por qué? Porque el estar concentrado solamente en economía me mecanizo. Me voy a mecanizar en este tipo de trabajo: economía, cívico, economía, cívico. ¿Y los otros cursos? ¿Ah? O sea, no puedo hacer nada. Me genera incapacidad para realizar otras labores, ¿no? Me vuelve dependiente de este tipo de trabajo. Y sobre todo, pues no hace un trabajo monótono y tedioso, ¿no? Esto es las desventajas que tiene el trabajador. ¿Ya? Hasta ahí, ¿me estás entendiendo? A ver, ¿me van entendiendo, chicos? Mensajitos. ¿Me están entendiendo? No.
Si hay preguntas por ahí, algo que no hayas entendido de repente, para seguir avanzando, digo, ¿eh? A ver. Muy bien, listo. No hay más respuestas, bueno, ok. Seguimos. Ojo, espero que estés atento. Espero que estén ahí. No sé qué están haciendo porque no me responden, ¿no? Si no me responden, yo supongo, puedo suponer que estás en la clase. ¿Mm? Porque nadie me prende sus cámaras. Nadie prende sus cámaras. No sé qué estará pasando por ahí. En sus cabecitas, en sus hogares, si están presentes o no, ¿no? Recuerda que tienes que estar atento. ¿Mm? Retribución al trabajo. Ah, ¿cómo se retribuye el trabajo? A ver, vamos, escríbanlo, escríbanlo. ¿Cómo se le retribuye el trabajo? Muy bien, Guayanca. Excelente, Guaraca. A ver, ¿cuál es la retribución al trabajo? Muy bien, Huanca. Excelente, Ángelo. Excelente, Quispe. Muy bien, vamos, sigan. Den para ver por lo menos 25 respuestas. 25, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 respuestas nada más hay. A 5 respuestas nada más hay. De los 25, 5 respuestas nada más. ¡Uy! ¡Uy! La retribución al trabajo es a través del salario. ¿Ya? El salario se paga de acuerdo a la labor. Existen tipos de salario según los trabajadores. Aquí tenemos a los trabajadores. ¿Qué tipo de salario reciben estos trabajadores? ¿Ok? Tipo de salario que reciben los obreros. A ver, ¿qué tipo de salario reciben los obreros? ¡Hala! ¿Sabes o no? Y te lo sabes, ¿sí o no? Es la que dice así. Muy bien, dos respuestas correctas. Mano de obra es la actividad. La mano de obra es la actividad, por si acaso, ¿ya? El salario que recibe un trabajador obrero se denomina jornal. Muy bien. ¿Qué tipo de salario reciben los empleados, o sea, trabajadores dependientes? Empleados o trabajadores dependientes. ¿Qué tipo de salario reciben? A ver, ¿qué tipo de salario reciben?
Ok, listo, no hay problema. Gracias. No hay problema, Miriam. Excelente, a ver, vamos, vamos. Ah, la retribución al trabajador. Muy bien, es el sueldo, ¿no? O salario también le llaman, ¿no? Salario. ¿Qué tipo de salario? Dependiendo, y estoy en mi consultorio y voy a brindar un servicio, estoy trabajando, así es. Y por lo tanto las personas, las familias, me tienen que pagar un o cierto. Muy bien, excelente. Los altos funcionarios públicos, el presidente de la República, los congresistas, los ministros, los jueces de magistrados, los magistrados, etcétera, los que ejercen alta función pública, ¿qué tipo de salario reciben? Ellos reciben emolumentos. Emolumentos. Dieta no es emolumentos. Las dietas lo reciben los regidores y directores, ¿ya? Las dietas reciben esas personas, alcaldes, regidores y directores de de un, de una empresa, ¿no? En este caso, sociedad anónima, ¿no? Por cada sesión, por cada reunión asistida, ¿no? ¿Ya? Muy bien, excelente. Formas de salario. A los aguinaldos no son retribuciones, mi amiga. Los aguinaldos son aportes, son aportaciones que realizan las empresas a sus trabajadores, pero solamente cuando firman un contrato de por medio, no un contrato formal, ¿ya? Eso solamente se efectúan de una manera, pues, no, de acuerdo con los trabajadores, ¿no? O sea, un acuerdo de los trabajadores. Se pagan básicamente en julio y en diciembre, ¿no? Le llaman gratificaciones. ¿Ya? Siguiente, la forma de salario, profesor. Claro, las formas de salario se determinan de acuerdo a la forma de pago. ¿Cómo se paga? Salario nominal, ¿cómo se paga? Con dinero. Es la cantidad de unidades monetarias que recibe el trabajador a cambio de su fuerza de trabajo, ¿no? A cambio de su fuerza de trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, una persona puede recibir de repente 900 soles. Ese es un salario nominal. ¿Ya? La cantidad de dinero que recibe un trabajador por su labor realizada, ¿no? Salario real expresa la capacidad adquisitiva del trabajador. Dicen que es un salario muy importante para cada trabajador porque aquí nosotros sabremos exactamente cómo o cuál es nuestra capacidad adquisitiva. Está expresado en medios de vida y servicios del cual dispone el trabajador. Es la cantidad de productos, bienes y servicios que podemos comprar con un salario nominal. O sea, si a nosotros nos pagan 900 soles, ¿cuántos bienes o servicios puedo yo comprar con esos 900 soles? ¿No? Bienes o servicios, 200 bienes o 200 servicios, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar. El salario real depende de los precios, depende del nivel de precios. Acuérdate de eso. El salario nominal depende del mercado laboral. El salario nominal depende del mercado laboral, oferta y demanda laboral. En breve lo vamos a analizar. Pero el salario real depende del nivel de precios. Los precios suben y el salario nominal se mantiene constante, el salario real disminuye. ¿Ya? O sea, un proceso inflacionario, el salario real tiende a caer, ¿no? ¿Ya? Tenemos también el salario mínimo legal. El salario mínimo legal, ¿ya? El salario mínimo legal es un salario establecido por el Estado, pero en este caso no es obligatorio ya.
Ahora es referencial. Ya es referencial. Y que el empresario estaría obligado, bueno, no, ya no está obligado ya definitivamente, ¿no? Ahora es referencial. Es un pago mínimo que deben efectuarle a sus trabajadores, ¿no? Actualmente es de 930 soles. ¿Más forma de salario? Sí. El mínimo vital. Cuando hablamos del salario mínimo vital, ¿ya? Y aquí vamos a tener que cambiarlo, disculpando la intromisión, ¿ya? A ver. ¿Qué libro, hijo? Ya. Vamos a ver ahorita bien. Ya. Un segundito, chicos. Ya, a ver. Entonces, dentro de las formas de salario está el salario mínimo vital. ¿Qué quiere decir eso? Es un salario nominal, es una cantidad de dinero que reciben los trabajadores como mínimo para poder satisfacer sus necesidades vitales. Vitales, ¿ah? O sea, él y su familia, claro está, ¿no? En el Instituto Nacional de Estadística e Informática es la institución que calcula, ojo, solamente es un cálculo, ¿ya? Para las familias de 4 personas como mínimo, de acuerdo a la canasta básica familiar. Si dice que la canasta básica familiar, lo mínimo que debe recibir una persona, ¿ya? Es de 360 soles, multiplícalo por 4. ¿Ya? Si lo multiplicamos por 4, nos sale el monto de 1.440 soles para una familia de 4 personas en el año 2021. Ya para el año 2020, pero todo el año 2020 se modificó, recién en enero de este año 2021 se modificó ya el salario mínimo.
Listo, disculpen la introducción, que nos ha venido a visitar una mascota que no es nuestra. La tenemos que cuidar y pues, es medio inquietita esa. Listo. Ay, disculpen. Entonces, ese es el salario mínimo. Dime. ¿Aló? No, no. Bien. Salario por tiempo. Retribución que se le asigna al trabajador, ¿ya? De acuerdo al intervalo de tiempo trabajado. ¿Ok? Eso es en cuanto al salario por tiempo. ¿Ok? Sí. Rápido nomás. Algo. Ya. Sigamos. Salario a destajo. En cuanto al salario a destajo, es un salario que está... Ya, mi hija. La retribución será de acuerdo a la cantidad producida, de acuerdo al trabajo realizado. ¿Cuántos productos se elaboró? ¿No? En base a eso, ¿no? Dicen que es un salario explotador. ¿Por qué? Porque se establece, pues, ¿no? En base a la exigencia. Mayor exigencia, mayor trabajo, ¿no? Mayor, bueno, pago, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú quieres ganar más, tienes que trabajar más. Por eso es explotador, ¿no? ¿Ya? Listo, entonces las formas de salario. Mercado laboral. Cuando hablamos del mercado laboral, estamos hablando de la interacción que existe entre la oferta y la demanda de trabajo. Pregunta, pregunta. La oferta de trabajo, ¿quién la realiza? La oferta del trabajo, ¿quién lo realiza? ¿Mm? ¿Quién realiza la oferta de trabajo? Y la demanda de trabajo, ¿quién lo realiza? Vamos a ver ahorita. La oferta laboral es realizada por el vendedor, claro. ¿Quién vende el trabajo? ¿Y quién vende el trabajo? Ah, mira, quien vende el trabajo es las personas, los trabajadores, ¿ok? O sea que, profe, en APU usted va vendiendo su trabajo, claro. Yo le vendo mi trabajo a APU a cambio de un salario. Salario nominal. Ahora, ¿qué pasaría si hay varios profesores de economía? Los coordinadores van a decir, profesor Rubén, o se exige más o le pago menos. ¿No? Ay, 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 por Dios. O sea que a mayor cantidad de oferta laboral, el salario nominal tiende a disminuir, tiende a reducir. ¿Ok? Está conformada por todas las personas que están en condiciones de vender su trabajo, su fuerza de trabajo. Profe, ¿qué pasaría si hay menos trabajadores? Ah, si hay menos personas que venden su trabajo, el salario, ¿ok? Demanda laboral. En cuanto a la demanda laboral, dice que está conformada por todas las empresas que tienen la necesidad de adquirir la fuerza de trabajo. O sea, las empresas que contratan al personal. ¿Ok? Eso es demanda laboral. ¿Ok? Eso es demanda laboral. ¿Ok? La actividad del trabajo, ¿no? ¿Ok? Profesor, ¿y qué pasaría si la demanda laboral aumenta? O sea, si hay una gran cantidad de empresas, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay mayor cantidad de academias que piden mi trabajo? Entonces, en ese momento, ¿qué hago? ¿Decido aumentar o disminuir mi salario? ¿Aumento o disminuyo mi salario? Ahí hay que relacionarlo con los precios y toda una serie de cosas. Eso es mercado laboral. Es
Muy bien, Ricardo, así es. ¿Ya? Continuamos. Ah, mira, ve, según el mercado laboral, la oferta laboral, la cantidad de personal que puede ofrecer su fuerza de trabajo, necesitamos considerar que de toda la población nacional, ¿quiénes son los que pueden ofrecer su trabajo? Y aquellos que no tienen edad para trabajar. Los que tienen edad para trabajar son obviamente, y ahí estamos todos nosotros, estamos todos ustedes y conmigo. ¿Por qué? Porque es a partir de los 14 años. Ojo, no hay una edad máxima ya. Ya no existe edad máxima en la Organización Internacional del Trabajo. Los menores de 14 años no deben trabajar, Mariluz. No deben trabajar los menores de 14 años. ¿Ya? Entonces, los mayores de 14 años hay posibilidades. O sea, profe, una pregunta. Yo tengo más de 14 años, pero no estoy trabajando. Ah, para eso necesitamos reconocer qué tipo de población nos encontramos. Población económicamente activa, los que están en la capacidad, tanto física como mental, para poder trabajar. Esta población se va a subdividir en dos. Los que están ocupados, o sea, los que están trabajando activamente, ¿ya? Que son los adecuadamente empleados, y los adecuadamente empleados según el horario también. Trabajan más de 35 horas a la semana. ¿Ya? Y sus ingresos son superiores al mínimo legal, ¿no? Al mínimo referencial. Ellos son los adecuadamente empleados. Y los subempleados, hay subempleos diferentes. Subempleos visibles, subempleos invisibles. Los subempleos visibles son los que laboran menos de 35 horas a la semana, pero se encuentran activos. ¿Ya? Y los subempleos invisibles, los que ganan menos del salario mínimo también, ¿no? Existen diferentes tipos de subempleos, ¿no? Pero también están los desocupados, los que buscan trabajo pero no encuentran, los desempleados. Desocupados o desempleados también le llaman, ¿no? Oye, estamos buscando trabajo. ¿Ustedes están buscando trabajo? No, profesor, yo no puedo porque estoy estudiando. Entonces, ¿yo no estoy en la PEA? No, no están en la PEA. Ustedes no se encuentran en la PEA. ¿Por qué? Porque ustedes están estudiando. Y como están estudiando, no estás activo. Estás entonces inactivo. ¿Ya? No están en la capacidad de poder trabajar. Las amas de casa, los rentistas, lo que generan un ingreso de una renta, ¿no? Una renta. Yo estoy sujeto a mis rentas. Alquilo casa y no trabajo. Ok, listo. ¿Ya? Los jubilados, aquellos que ya culminaron su proceso de trabajo, que han cumplido 30 años laborales o han cumplido más de 65 años de edad. Uno de los dos son jubilados. Activos para realizar actividades laborales, ¿no? Legalmente hablando. Legalmente hablando. ¿Ok? ¿Qué más tenemos, profesor? Tenemos ahora desempleos. De desempleo. Hay un desempleo cíclico coyuntural. Lo que pasó el año pasado, lo que sucedió el año pasado debido a la pandemia fue un desempleo cíclico coyuntural. ¿Por qué, profesor? Porque la actividad empresarial estaba sujeto a estos vaivenes. Estábamos en una etapa de recesión económica debido a la situación que se estaba viviendo, ¿no? Entonces, ante esa situación se incrementó la tasa de desempleo cíclico o coyuntural. El desempleo estacional se manifiesta pues no por épocas del año, verano, otoño, invierno, primavera, ¿no? Establece esa situación de que hay personas que no están trabajando debido a esa situación, a las épocas del año. La única alternativa para suavizar este tipo de desempleo sería diversificar la estructura productiva. O sea, si mi producción mayormente es de verano, pues tengo que buscar también producción de invierno para que pueda no dar más trabajo a las personas, ¿no?
El desempleo estructural. Esto se manifiesta con desajustes en la oferta y la demanda. ¿Ya? Saben ustedes que Ya, ahorita. Ya. Se explica los desajustes entre la oferta y la demanda. La oferta laboral. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan aquella etapa en la cual los hermanos venezolanos llegaron al Perú por la necesidad de tener que buscar trabajo, ¿no? Entonces, eso incrementó la oferta laboral. Al incrementar la oferta laboral se generó el famoso desempleo estructural. ¿Ya? Esa es una clase de desempleo también. Y por último, el desempleo friccional, pues. Este desempleo friccional es voluntario. ¿Qué quiere decir voluntario, profesor? O sea que si yo quiero, pues renuncio a la empresa. ¿Por qué? Porque en estos momentos me encuentro estudiando, ¿no? O de repente me quiero tener un año sabático, o de repente estoy postulando un trabajo de mayor ingreso, ¿no? O de mayor profesionalidad. Entonces, en ese aspecto estoy renunciando a ese trabajo. Se llama desempleo friccional. ¿Ya? Desempleo friccional. ¿Ok? Clases de desempleo, ahí están analizados. Seguimos. Cuando hablamos de sindicato, profesor, estamos hablando de una asociación de trabajadores que están constituida con la finalidad de poder defender los derechos de los trabajadores, los derechos laborales. Profesor, ¿y qué tipo de derechos laborales? Bueno, según las bases legales, ¿no? Una empresa puede constituir o puede formar un sindicato de trabajadores con mínimo de 20 personas en la empresa, 20 trabajadores. O sea, si tiene mínimo 20 trabajadores ya puede formar un sindicato. ¿Ya? Si tiene menos de 20 trabajadores no puede formar un sindicato. Si tiene más, obviamente que sí, ¿no? ¿Ya? ¿Qué tipo de derechos debemos de defender? Debo garantizar los siguientes derechos laborales. 8 horas de trabajo, descanso semanal, las vacaciones pagadas, el gozar de los beneficios de la empresa, las utilidades, ¿no? El CTS o compensación por tiempo de servicios, la indemnización por despido arbitrario. Eso sí también es importantísimo. Si te despiden antes de culminar tu proceso o tu contrato, necesitas una indemnización. ¿Ya? El respeto a los contratos laborales. ¿Mm? Y el derecho a la huelga y a la negociación colectiva. Estos son algunos de los derechos laborales que debe respetar la empresa. Por eso que se forman los sindicatos para poder hacer respetar estos derechos. ¿Existe en nuestro país sindicatos? Sí, mayormente hay sindicatos de empresas públicas. Los sindicatos de empresas privadas son mínimas debido al empoderamiento que tienen los empresarios sobre sus trabajadores. Y hay algunas empresas, obviamente, que no necesitan de crear sindicatos debido a que respetan los derechos laborales. No es necesario, pues, ¿no? Para poder realizar un sindicato. Entonces, eso es lo que se manifiesta, pues, ¿no? Dentro de la realidad económica de nuestro país. Dos, notaremos el último punto de nuestra teoría. ¿Ya? Último punto de la teoría, los conflictos laborales. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces las empresas y los trabajadores no llegan a un acuerdo empresarial, no llegan a un acuerdo laboral, mejor dicho, ¿no? O cuando se firma un contrato, a veces los contratos no se respetan, ¿ya? A veces los trabajadores necesitan la superación económica o profesional también. Una superación económica, ¿qué quiere decir? Que cada año, así como suben los precios, también tienen que subir los sueldos. Porque si no, imagínate, ¿no? Si suben los precios y los sueldos se mantienen constantes, entonces, ¿qué está aumentando? La ganancia del empresario, ¿no? Entonces, eso es un abuso empresarial, ¿no? Entonces, por lo tanto, si aumentas los precios,
tienes que aumentar también los salarios. ¿Ya? Eso es lo que puede pasar. Y si no pasa eso, pues se genera un conflicto, se genera un desacuerdo, ¿no? Problemas que se presentan en las empresas con tus empleados por el incumplimiento de los acuerdos de una de las partes, ¿ya? Ante ello se tienen las siguientes medidas. ¿Qué medidas se pueden aplicar en esta situación? Uno es la huelga. Esto es considerado un derecho laboral, ¿no? La huelga es la paralización de la actividad laboral por parte de los trabajadores. Pero, ojo, oído a la música, la huelga es una paralización de la actividad laboral por un tiempo indefinido, ¿ya? Por un tiempo indefinido. ¿Ah? ¿Existen tipos de huelgas? Sí. La huelga de brazos caídos, ¿qué quiere decir? Que yo voy a asistir a la empresa, marco mi entrada porque es un derecho laboral y me retiro y me pongo a parar, me paro frente a la empresa esperando solución. Si no hay solución, la huelga continúa. La huelga de hambre, uy, 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 esta es más drástica todavía. Los trabajadores se paran en la empresa y no se alimentan. Esto puede tener repercusiones con la salud de los trabajadores y esto atenta contra los derechos laborales y sobre todo hacia las empresas. ¿Ah? Es una sanción a las empresas si que aplican esto. Pero también imagínate todo lo que podríamos sufrir si que aplicamos este derecho, ¿no? ¿No? Y la huelga general es cuando se juntan sindicatos laborales, ¿no? Sindicatos laborales. Eso implica mucha responsabilidad y sobre todo, pues no organización en todos los sindicatos, ¿no? ¿Ya? Ojo, la huelga es protegida por el Estado, es considerado un derecho laboral, ¿ya? Siempre y cuando se comunica con anticipación ante las autoridades pertinentes. Se avisa a la empresa, en primer lugar, se avisa a la empresa y luego ante las autoridades policiales o las autoridades municipales. Se tiene que comunicar para que se pueda aprobar dicha huelga. Si no se comunica, ojo, no estamos pidiendo permiso, solo se comunica. Si no se comunica con anticipación, la huelga es ilegal. Por lo tanto, se anula y se sanciona a los representantes respectivos. ¿Ya? Por si acaso. Más medidas que tienen los trabajadores. Tenemos el boicot. Esta es la guerra que le hacen al producto para que evitar que los consumidores puedan adquirir el producto y perjudicar a la empresa. O sea, hablan mal de la empresa, ¿no? Se habla mal del producto, ¿no? Empezamos a famoso el raje, el superraje, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacen los trabajadores con los consumidores en contra de la empresa, en contra del producto. ¿Ya? ¿Esto es permitido, profesor? Sí es permitido, pero no es un derecho. No es un derecho. ¿Ya? Puede haber discusiones, pueden haber pequeños conflictos más duros ahí en eso. El sabotaje sí está penado. El sabotaje sí está penalizado y es prohibido, ¿no? Legalmente. Causarle daños a la empresa, destruir maquinaria, robar, tomar cosas, etcétera, ¿no? ¿Ya? Esto sí está penalizado. ¿Ya? Hay pena privativa de la libertad. Eso es en contra del trabajador, ¿no? ¿Y el empresario también puede manifestarse o no? Sí, también se puede manifestar. ¿Y de qué manera se puede manifestar, profesor? A través del famoso lockout o mirar desde afuera. ¿Qué significa eso? Es una medida que por parte del empresario que consiste en cerrar las fábricas. Cierran las fábricas, a veces de manera momentánea o a veces de manera definitiva. Ya, si lo cierran de manera momentánea, lo hacen con la finalidad de poder concientizar al trabajador que no está cumpliendo con su trabajo, ¿no? Es que hay medidas, se ve dejadez del trabajador, llegan tarde, una serie de problemáticas que hacen los trabajadores. Entonces, eso implica, pues, ¿no?
que se genere esa situación de controversias, ¿no? ¿Qué puede hacer el empresario? Cerrar su fábrica. Algunos cierran definitivamente la empresa y pierden su trabajo los trabajadores, ¿no? Pierden su posibilidad, ¿no? ¿Ya? Ojo, y cuando la cierran, la declaran en bancarrota y ya no hay opción de poder recuperar los beneficios, ¿ah? Ni siquiera beneficios se puede recuperar con el lockout, ¿no? Es una huelga del empresario, ¿ok? Listo, pues, y eso ha sido todo por el día de hoy. Profe, falta, claro que falta tiempo, por lo tanto, vamos a trabajar más, ¿no? Profesor, ¿cómo es el salario mínimo legal? Ah, mira, el salario mínimo legal, Mariluz, es un salario establecido por el Estado, pero es referencial. Es la cantidad de dinero que referencialmente los empresarios lo deben pagar a sus trabajadores como mínimo para proteger, para defender sus derechos. ¿Ya? Establece, bueno, no es cada año, esto dependiendo de la situación económica, dependiendo de la coyuntura. Imagínate que la última vez que se incrementó el salario mínimo fue en el año 2017, justo antes de que el señor Pedro Pablo Kuczynski se retirara, renunciara a su cargo. Él aprobó el incremento del salario a 930 soles. Para esto, antes de él, Ollanta había incrementado su salario a 850 soles. Ahora, no se habla del incremento, un posible incremento del salario mínimo legal, no se habla de eso, no hay enunciados o no hay posibilidades hasta el momento, ¿no? Solamente están tratando de poder regularizar los derechos laborales, nada más, pero no hay posibilidad hasta el momento de incrementar el salario mínimo legal. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me entendiste, Mariluz? Ok. ¿Hay alguna otra pregunta más, chicos, por ahí? A ver. ¿Alguna preguntita por ahí? Algo que no hayan entendido. A ver. ¿Tienen alguna preguntita? El paro también no es un conflicto laboral, sí, es una manifestación relacionada con la huelga, Mariluz. Está relacionada con la huelga, es la paralización de la actividad laboral. Muy buena pregunta, mi querida Mariluz. ¿Por qué? Porque no lo hemos citado en esta teoría, debido a que em, principalmente prefieren a la huelga antes que el paro. ¿Por qué? Porque la huelga es tiempo indefinido y el paro tiene un tiempo máximo de 72 horas, ¿ya? O sea, debe durar máximo 72 horas, ¿ok? Esto es en cuanto a la paralización del trabajo, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia. Ambos, paralización de la actividad laboral, ya uno es más considerado como derecho que el otro, y uno es de tiempo indefinido. La huelga es a tiempo indefinido, mientras que el paro dura o debe durar máximo 72 horas. ¿Ya? Máximo 72 horas. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita por ahí? ¿Mm? ¿Alguna preguntita? Tenemos tiempo mayor a poder resolver las preguntas, ¿sí?
No hay más preguntitas. Preguntas por ahí. Preguntas. ¿Mm? A ver, ¿tienen alguna preguntita por ahí? ¿No hay más preguntas? ¿No hay más? ¿No hay más? ¿Mm? A ver, entonces resolveremos nuestras preguntas del libro. O las preguntas, la práctica, ¿no? La práctica dirigida, ¿no? ¿Cuántas preguntas vamos a resolver el día de hoy? 11 preguntas. Entonces, vamos a resolverlos y vamos a compartir. Vamos a compartir, chicos, la practice. Ahorita, a ver. A ver, voy a compartir con todos ustedes. Ya está. A ver. Listo. A ver. Vamos con la pregunta número 1. No, 135. Ya, listo, a ver. Vamos con la pregunta, chicos, vamos con la pregunta. La pregunta dice así. La pregunta dice así. Azul. Dice, azul. Azul. Muy bien. Rosa, Rosa, trabaja más de 36 horas a la semana y percibe un ingreso mayor al mínimo referencial. Por lo tanto, bueno, si cumple con los requisitos de que trabaja más de 35 horas y su labor, sus ingresos sobrepasan el mínimo referencial, entonces su labor es adecuadamente empleada, ¿no es cierto? Sí, profesor, sí, profesor, muy bien, eso es. La respuesta es la letra C, la letra C de Cachimbo 2022. Presente. Cachimbo 2022.
Presente. Cachimbo 2022. Presente. Ahora sí, por fin alguien me habla. Alguien me está hablando, por fin. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? A ver. Sí, profe. Doloría. Ok. Dolorier. Muy bien, Dolorier. Excelente. Gracias por acompañarnos. Vamos con la pregunta número 2. Máximo es un alto funcionario público del Estado peruano. Por las actividades que desarrolla, ¿qué tipo de salario debe recibir los altos funcionarios públicos? Oye, Omar, no, Omar, no. No. Lo dijimos hace un rato, estábamos hablando de los tipos de salarios, ¿sí o no? A ver, ¿quién me lo estaba diciendo? A ver. Profesor, la B. Muy bien, Mariluz. La respuesta a la letra de deudores, devoradores de preguntas. Emolumentos. Los emolumentos son los tipos de salarios que reciben los trabajadores por su labor realizada, y estos son altos funcionarios públicos. Puede ser de repente, Máximo va a haber podido ser de repente vicepresidente de la República, o ha podido ser de repente, pues no, congresista de la República, etcétera, ¿no? Un dirigente, perdón, un dirigente, no. En diciembre del 2019, los trabajadores de la empresa minera Doeran, Perú, dieron inicio a por tiempo indefinido. Tiempo indefinido. Realizaron el bloqueo de la carretera central a la altura del kilómetro 107 Casapalca, en el sector de Chicla. Tienen un pliego de reclamos contra las autoridades. Entre ellos, la autorización para el uso de canchas de relaves en Cobriza por parte del Ministerio de Energía y Minas, MINEM, Dirección General de Minería, DGM, y Ocinergmin es, perdón, disculpen el errorcito, la liberación del fideicomiso y la venta inmediata de la mina Cobriza. Mira, ¿ves? O sea, están reclamando no una labor de abuso hacia los trabajadores. Por lo tanto, señores, ¿qué estaban realizando los trabajadores aquí? ¿Qué tipo de actividad están realizando? ¿Es un conflicto laboral, sí o no? ¿Es una huelga o un paro? Lockout no, porque es una labor de los trabajadores. Lockout hubiese sido si la empresa hubiese cerrado eso, ¿no? El sindicato, no, aquí el sindicato no tiene nada que ver con la actividad, ¿no? Entonces, y la respuesta es, la respuesta es la huelga. La huelga. ¿Por qué? Porque es una paralización de actividades por tiempo indefinido, dice, ¿eh? Por tiempo indefinido. ¿Qué hubiese pasado si dijeran por 3 días? Sería paro. Paro, ¿no es cierto? Así es, por 3 días es paro. Los transportistas, cuando realizan esa labor, lo hacen por días determinados. ¿Qué tipo de actividad están generando? Eso sí es un paro. Paro de transportistas, ¿se acuerdan o no? ¿Ya? Eso sí es por tiempo determinado, ¿no? ¿Ya? Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué dice la pregunta número 4? Un grupo de trabajadores de una minera de hierro del Perú inició una huelga general indefinida. ¿Ya? Los obreros exigen a la empresa el aumento de sueldos y mejores condiciones laborales. Adicionalmente, los trabajadores han denunciado que la empresa
usa en el proceso de tratamiento del hierro un componente químico denominado ácido oxálico, que es profundamente tóxico. ¡Wow! Este grupo, mira, este grupo de trabajadores organizados para la defensa de los derechos laborales, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese grupo de trabajadores organizados para defender los derechos laborales? ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se les llama? Sindicato. Sindicato, claro, sindicato. Y profesor, ¿y por qué no puede ser un gremio? Los gremios, ¿para qué se forman? Para poder prepararse, para poder organizar a los trabajadores que están desempleados y que puedan alcanzar objetivos próximos, ¿no? Esos son los gremios. ¿Ya? La agremiación es un gremio también. ¿Ok? Por si acaso. Por si acaso lo voy diciendo. Vamos a la pregunta número 5. ¿Ya? María, no es la del barrio, María nada más, ¿ya? Trabaja como administradora en un centro comercial. Su jornada laboral es de 39 horas semanales y recibe un salario mayor al mínimo referencial. Oye, esa pregunta me parece que también ya vimos anteriormente su respuesta, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Y cuál es la respuesta, chicos? ¿Cuál es la respuesta de la pregunta número 5? Number 5. Number 5. La respuesta es, claro, excelente, excelente. ¿Cómo que excelente, profesor? ¿Qué es eso? Excelente, perdón, es excelente, ¿no? Y la respuesta es adecuadamente empleada. ¿Cuándo sería un subempleo invisible, chicos? Cuando se determina de acuerdo al salario. ¿Y cuándo es visible? De acuerdo al tiempo. ¿Ya? De acuerdo al tiempo. El subempleo es trabajo parcial nada más, ¿ya? ¿Ok? Pregunta número 6. Vamos con la pregunta number 6. Marcos Yunas, no, Marcos Alonso. Trabaja como obrero en una construcción cerca a su casa. ¿Ya? Por las actividades que desarrolla, ¿qué tipo de salario recibe? Ah, los obreros, los obreros. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Clarín, clarinete, Simón, Simonete. A ver, a ver. Bien, vamos, vamos, sigan, sigan, llenen el chat, revienten el chat si es posible, escriban sus respuestas, escriban sus respuestas. A ver. La respuesta es correcto, jornal. Oye, ¿quiénes reciben dietas? A ver, ¿te acuerdas? A ver, ¿quiénes reciben dietas? Escríbelo, escríbelo. ¿Quiénes son los que reciben dietas? A ver, ¿quiénes reciben dietas? Escríbelo, escríbelo, escríbelo. ¿Quiénes reciben dietas? ¡Ay! ¿Qué estás? No, Mariluz, no, no. Las dietas son recibidas, ¿no? Por cada sesión asistida en consejo municipal, los regidores, los alcaldes y los directores de una sociedad anónima, de una junta, ¿no? Por cada reunión, ¿no? Por cada sesión. Se le llaman dietas. Honorarios. ¿Quiénes reciben honorarios? A ver, ¿quiénes reciben honorarios? Los profesionales, pero ojo, independientes, ¿ah? Independientes. Porque un trabajador dependiente puede ser profesional. ¿Ya? Un trabajador dependiente también puede ser profesional, por si acaso. Por si acaso lo digo, ¿eh? ¿Ya?
Ujú. Bien. Ahí sí. Los emolumentos son recibidos por los altos funcionarios públicos. Los altos funcionarios públicos. ¿Ok? Listo. Profesor, sí. La pregunta número 7, por favor. Ya, vamos con la pregunta number 7. Question number 7. ¿Ya? O pregunta número 7. Teniendo como base la metodología que utiliza el INEI para brindar oficialmente información demográfica vinculada con el empleo de las personas en el Perú, los indicadores de la PEA. ¿Cuál de estas personas no forma parte de la PEA? La PEA, acuérdate que son aquella población que está aptos, capacidad para poder trabajar, capacidad para poder trabajar, ¿ok? Un microempresario de 60 años que nunca cursó estudios secundarios, ¿está en la PEA o no? ¿Está o no está en la PEA? ¿Mm? ¿Sí o no? La número 7. A. ¿Es o no es respuesta? No, profesor, porque sí está en la PEA. Ok, listo. Un joven licenciado en Derecho que trabaja 20 horas a la semana, pero quisiera trabajar más. ¿Está en la PEA, sí o no? Sí, profesor. Está dentro de la PEA subempleada. Un joven de 15 años que tiene actualmente un puesto laboral. Bueno, mayor de 14, sí. ¿Y está trabajando? Sí, entonces está en la PEA. Está en la PEA. Una ama de casa de 30 años de edad, dedicada a las labores domésticas de su hogar. No recibe retribución alguna, no realiza una labor económica, por lo tanto, es una labor social. Por lo tanto, ella forma parte de la PI, población económicamente inactiva. ¿Ya? Pregunta número 8. Question number 8. Question number 8. Una medida económica, no, perdón, es 8. Salario es la cantidad de que recibe un trabajador por participar en la producción de bienes y servicios. A ver qué tipo de salario recibe el trabajador. Ojo, recibe el trabajador. A ver qué tipo de salario recibe el trabajador. ¿Mm? A ver qué tipo de salario recibe el trabajador. Muy bien, excelente, claro, es lo que recibe el trabajador, pues, ¿no es cierto? Salario nominal, ¿no? Dinero que recibe el trabajador por su producción, ¿no? Por su trabajo dentro de la actividad productiva, ¿no? ¿Ya? 9. Pregunta número 9. Ya estamos llegando al límite, al final de la clase. Una medida económica que puede aplicar el gobierno para incrementar el salario real de los trabajadores, manteniendo fijo el salario nominal, ¿cuál sería? Ojo, si el salario nominal se mantiene constante, ¿qué debe hacer el gobierno para hacer que el salario real aumente? ¿Mm?
Exactamente. Muy bien. Listo, entonces de esa manera pues no reconocemos la actividad, ¿no? A ver, pregunta número 9 entonces, vamos a ver, vamos a ver. Dice, tenemos que buscar que bajen los precios, pues. Pero el Estado no puede bajar el precio de los productos, no lo puede hacer porque el mercado es libre. Entonces, tiene que buscar la manera de poder generar. Si aumentamos los impuestos, suben los precios y esto genera una reducción en salario real. Si disminuyen los sueldos, no, pues los trabajadores no van a poder generar ingresos suficientes para poder comprar. Su salario real o su salario nominal baja. No, ahí está, disminuye eso, ¿no? Eleva el nivel de precios. Si eleva disminuye los impuestos, bajan los precios y la población puede generar mayor salario real. ¿Ok? La respuesta es... Vamos con la pregunta número 10. Si el salario nominal se incrementa en menor proporción que el incremento del nivel de precios, ¿qué es lo que sucede? Si el salario nominal se incrementa en menor proporción que los precios, o sea, sube, pero a un nivel menor que los precios. O sea, los precios suben más rápido. Conclusión, ¿qué puede suceder? Que el salario real caiga, disminuya, ¿no es cierto? La respuesta de la letra B de Bazán es bacán. ¿Ya? Pregunta número 11, la última pregunta. ¿Qué dice? A ver, el presidente peruano ha recibido fuertes críticas en redes sociales y por parte de algunos medios locales, debido a sus quejas por el bajo salario que reciben. Sido dadas en momentos en que enfrenta una caída de la popularidad tras denuncias de corrupción en su gobierno. Bueno, eso es del gobierno pasado, ¿no? Con relación a lo anterior, podemos afirmar que el presidente percibe como salario, ya pues, obviamente, ¿cuál es el salario que recibe el presidente de la República? ¿Ah? Emolumento, claro, los emolumentos. La respuesta de la letra D de devoradores. ¿Ya? Ahí tiene la domiciliaria ya resuelta como para que puedas trabajarlo bien. ¿Ok? Eso ha sido todo por hoy. Sí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no hayan entendido de repente? ¿Ah? ¿Ninguna? Entonces, podemos dar por culminada la clase del día de hoy. Gracias a cada uno de los jóvenes que han estado participando en la clase. Ya nos volveremos a ver la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Cuídense bastante, por favor. Hasta la próxima semana. Bye, bye. Que les vaya muy bien. Ya, la señorita Miriam ha salido, así que pueden ir saliendo de la sala nomás, no hay problema, ¿ya? Cualquier cosita lo escriben al WhatsApp del grupo. Pueden ir saliendo, chicos. Nos vemos hasta la próxima semana. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias, Yanelita. Cuídate, nos vemos.
Chicos, ya pueden salir, por favor, pueden salir. Pueden salir de la sala, chicos. Vamos, vamos. Nos vemos, cuídense. Jefferson ya puede salir. Jefferson, puede salir, por favor.